Con la siguiente presentación relataremos la creación de las logias masónicas y cómo participó el general Antonio López de Santa Anna en esta época, además de cómo fue esa parte algo clave para México en la actualidad, ya sea en su forma de gobierno como en su territorio. Después de que se promulgó la Constitución Federalista y se estableció el nuevo Estado, se hizo más profunda la división entre federalistas y centralistas, cuyos intereses encontrados dominaron el país en momentos iniciales de vida independiente. Los federalistas simpatizaban por una república democrática y representativa, con división de poderes, en la que fueran respaldados los derechos de los estados que la integraban, y el de sus habitantes en lo tocante en la elección de las autoridades. Entre las figuras representativas de dicha corriente destacó Valentín Gómez Farías, quien en su interinato como presidente de la República le dio un extraordinario impulso al sistema federal, dentro de los tradicionales principios liberales, y anticipándose al proceso reformista, que más adelante marcaría una interesante etapa de la historia nacional. Los centralistas, por el contrario, querían un régimen autoritario, en el que el poder presidencial fuese ejercido en todo el territorio del país, sin ninguna limitación derivada de las atribuciones de las diversas regiones en que se encontraba dividido. A esta tendencia, por naturales razones de afinidad ideológica, ingresaron muchos iturbidistas y exmonárquicos. Para luchar por sus intereses y poder organizarse mejor, tanto centralistas como federalistas formaron una especie de grupos secretos, conocidos como logias masónicas. Estos son grupos que nacieron en Europa durante la Edad Media, compuestos por personas que se ayudaban mutuamente para lograr sus propósitos. Cada uno reconoce a los otros miembros del grupo como sus hermanos. Esa unión les daba poder y capacidad suficiente para influir en muchos asuntos cotidianos. Las logias fueron introducidas por dos representantes extranjeros, los conservadores o centralistas, representantes de las clases altas y simpatizantes de las monarquías europeas. Se asociaron con el llamado rito escocés, apoyado por los embajadores de Francia e Inglaterra, países que tenían gran interés en México para ampliar su influencia y aprovisionarse de materias primas, a la vez que desde nuestro territorio podrían competir más directamente con el naciente comercio internacional estadounidense, que ya controlaba importantes mercados internacionales. Defendía los intereses de los antiguos grupos de propietarios y comerciantes, que junto a la Iglesia y militares habían impulsado la independencia en 1821, y ahora estaban a favor de una reorganización política centralista, que les permitiera restaurar su antiguo poder. La presión del grupo de la logia escocesa, que pretendía mantener sus antiguos privilegios, avivó el resentimiento de las personas de los niveles medios de la población, a quienes molestaba la permanencia de la antigua jerarquía económica, burocracia y militar, contraria a las expectativas de ascenso social que tenían la clase media. Esto influyó para que los grupos medios se aliaran con los grupos políticos e ingresaran a las logias yorquinas. Entonces los liberales o federalistas se hicieron miembros del llamado rito yorquino, el cual fue apoyado por el embajador de Estados Unidos, Joel R. Poinsett, quien llegó a México en 1822. Poinsett tenía órdenes de su gobierno para conseguir la venta o cesión de territorio mexicano a Estados Unidos y usó la logia con ese fin. Los liberales veían en Estados Unidos un modelo a imitar en muchos sentidos, tanto en su forma de aplicar el federalismo como en su rápido desarrollo económico, por lo que inmediatamente se identificarían con el rito yorquino y se hicieron masones. Esta relación fue frecuentemente aprovechada por Poinsett, quien intentó a toda costa cumplir su misión en México. Sus métodos fueron tan directos que el gobierno mexicano tuvo que pedir su salida por interferir en los asuntos internos del país. El gobierno de Guadalupe Victoria tenía grandes proyectos a fin de iniciar el proceso de industrialización, pero las circunstancias no se lo permitieron. No había capital. Es por eso que Lucas Alamán, ministro del Interior y Asuntos Extranjeros, se propuso obtener ayuda financiera del exterior y logró dos préstamos.
Su ideología era centralista y en contra del expansionismo estadounidense. Intentó mantener un equilibrio entre las ideologías de Victoria y de él. Sin embargo, Poinsett utilizó su influencia sobre los yorquinos y logró que Alamán renunciara a su cargo. El antagonismo entre federalistas y centralistas provocó continuos levantamientos. Al término de Victoria, una separación entre federalistas moderados y radicales puso en evidencia que también existía división dentro del propio partido yorquino. Los radicales partidarios de Vicente Guerrero, que ocupaba la vicepresidencia, decidieron imponerse por la fuerza mediante una rebelión encabezada por Santa Anna, que derrocó a Gómez de Pedraza y colocó a Guerrero en la presidencia en abril de 1829. Este sería el primero de una serie de golpes de Estado que más tarde habría de ser la vía de acceso al poder ejecutivo durante un lapso continuo de casi 3 años. El gobierno se veía en la necesidad de organizar la defensa del país ante la llegada de un contingente armado procedente de España, encabezado por Isidro Barradas, con el propósito de lograr la reconquista. La defensa estuvo a cargo de Santa Anna. Salió triunfador contra el invasor en septiembre de 1829. Por este triunfo fue proclamado Benemérito de la Patria por el Congreso Nacional. Así iba iniciando su propio ascenso hacia la política. Guerrero al poco tiempo se vio obligado a renunciar a la presidencia, siendo esta ocupada por el vicepresidente Anastasio Bustamante, encabezando a los centralistas. Este era de un carácter débil, por lo que Santa Anna, el 2 de enero de 1832, se levantó nuevamente en armas. Al ser derrocado el gobierno de Guerrero por Anastasio Bustamante, Santa Anna hizo un pacto con Gómez Pedraza para que éste alcanzara la presidencia de 1830 a 1833 mediante nuevos levantamientos. En 1833, Santa Anna alcanza por fin la presidencia. Santa Anna esperaba capturar a los líderes del movimiento de la independencia de Texas y poner punto final a la guerra, que se había vuelto prolongada. El 21 de abril por la madrugada, los tejanos avanzaron. Tomaron a los mexicanos por sorpresa. Horas antes del ataque, Santa Anna había ordenado descanso a sus tropas, confiando en que los insurgentes no atacarían a su tropa superior en número. Santa Anna fue capturado y llevado ante Houston. Santa Anna accedió bajo amenaza de muerte a ordenar al Ejército de Operaciones de México que pusiera fin a la campaña. Con Santa Anna prisionero, sus captores lo forzaron a firmar el Tratado de Velasco el 14 de mayo. El tratado reconocía la independencia de Texas, a cambio del respeto a la vida de Santa Anna. Los tejanos lo embarcaron a Washington para que se entrevistara con el presidente de Estados Unidos, Andrew Jackson, con la orden de asegurar la independencia de Texas. Mientras tanto, en México, el gobierno de Santa Anna había sido impugnado, y con ello se dejaron de reconocer también los tratados de Velasco y la autoridad de Santa Anna como representante de México. El conflicto de México con Texas no quedó resuelto, sino hasta la intervención estadounidense en este país, en 1845. A su regreso a Veracruz, al ser liberado por los tejanos, Santa Anna es destituido como presidente. Cuando los ciudadanos franceses se quejaron al gobierno francés y este exigió al gobierno mexicano una indemnización desproporcionada por los daños causados por las tropas de Santa Anna años atrás en sus negocios. No hubo respuestas por parte del gobierno mexicano, así que en 1838 mandaron una expedición que bloqueó el Golfo de México, por lo que también exigían el coste del embargo, y ocupó la plaza de Veracruz hasta que sus peticiones fueran pagadas. Santa Anna tomó de nuevo las riendas del ejército y se dirigió a Veracruz, donde hizo retroceder a los invasores hasta el muelle. Pero en ese momento, los barcos franceses abrieron fuego de artillería contra los mexicanos, donde el ejército mexicano fue derrotado y Santa Anna perdió una pierna. Después de esto, hizo que se celebrara toda una ceremonia funeraria en honor a su pierna.
La gente se conmovió ante el sacrificio de Santa Anna y lo aclamó como héroe de la patria. Esto le dio una gran publicidad, lo que le permitió ocupar la presidencia de nuevo en 1839, 1841 y 1844, anunciando ya el estilo totalitario que distinguiría su último periodo. Al ocupar la presidencia de nuevo, Santa Anna sufrió un nuevo revés al suscitarse de nuevo la cuestión tejana. Cuando en 1843 Estados Unidos planteó la incorporación de Texas a su territorio, Santa Anna intentó zafarse de la escena política para no sufrir descalificaciones de la opinión pública. Puso de pretexto la muerte de su esposa, Inés García, para retirarse de la presidencia, mientras pasaba el furor público por la anexión de Texas a Estados Unidos. A los 40 días de luto por su mujer, Santa Anna volvió a casarse, escándalo que contribuyó a aumentar su descrédito en un momento en que se le recordaba su anterior episodio en Texas y se le pedían responsabilidades. El retiro de la escena política en ese momento lo pagó con un largo exilio en La Habana. En ausencia de Santa Anna, la situación interna en México estaba repartida entre hostilidades y caos político. Los Estados Unidos aprovecharon la situación para enviar a sus tropas al río Bravo, aunque el límite de Texas en ese momento era el río Nueces, unos kilómetros más al norte. Este movimiento ofensivo por parte de los Estados Unidos presionó y orilló al gobierno mexicano a defender la soberanía del territorio nacional y dio así inicio a la guerra entre estos dos países. Santa Anna fue llamado a dirigir los esfuerzos nacionales de nuevo, pero, aunque logró reunir y organizar un ejército sorprendente, fue derrotado por su falsa desensatez en todos los enfrentamientos contra los estadounidenses. Mediante el Tratado de Guadalupe Hidalgo, México perdió los estados de Alta California y Nuevo México, a favor de los Estados Unidos, que se comprometió a pagar una indemnización de $15 millones a México. Tras la derrota, Santa Anna abandonó el país con rumbo a Colombia, después de renunciar a la presidencia que había ocupado durante la guerra. El hambre, el descontento y las pugnas políticas hicieron caer en crisis al país una vez más, y ni siquiera el presidente que sucedió a Santa Anna, Mariano Arista, pudo darles una efectiva solución y terminó por renunciar en 1853. En ese momento, los conservadores, que fueron imponiéndose en la mayor parte de los estados, reclamaron de nuevo el regreso de Santa Anna y le escribieron el 23 de marzo de 1853 solicitándole que volviese a tomar a la presidencia, a condición de que defendiese la religión católica, suprimiera el federalismo, organizase una nueva división territorial del país y reorganizara el ejército. Santa Anna, quien había demostrado hasta ese momento ser el único hombre con la suficiente fuerza para gobernar un país tan ingobernable, les tomó la palabra a los conservadores y regresó a la presidencia en abril de ese mismo año. En conclusión, Santa Anna fue un personaje muy importante en la historia mexicana, porque él fue tanto como un héroe como un villano para nosotros. Él fue uno de los más importantes generales que ha existido en el ejército mexicano, pero también es conocido por perder más de la mitad del territorio que México tenía. Él fue tanto aclamado como odiado por el pueblo. Estuvo junto con los federalistas y también con los centralistas, y es un personaje clave muy importante para esa etapa de la historia de México. Muchas gracias por su atención.